Continuamos hoy con el análisis de los distintos temas que se encuentran en el programa de la materia y ingresamos en la temática referida a las fuentes del derecho civil. Como ustedes ya saben, el vocablo fuentes para el derecho pueden tener distintas acepciones, es decir, distintos significados. Cuando uno habla de fuente en derecho, puede tomarlo normalmente como el lugar desde donde surge alguna noción, desde donde abreva determinado concepto del derecho, puede tomarse en ese sentido, por ejemplo, cuando veníamos hablando de las notas del codificador de Vélez Sarsfield en el Código Civil, y hacíamos referencia a que muchas veces se advertía la fuente del artículo, bueno, era de donde lo había tomado Vélez Sarsfield. Pero otras veces el vocablo fuente tiene otra referencia. En el caso concreto nuestro como fuente del derecho civil, en realidad lo tomamos como el medio de expresión que utiliza el derecho para precisamente llevar su contenido. Ha habido por parte de muchos autores el intento de hacer una teoría referida a las fuentes del derecho civil. Más allá de fuente del derecho civil, también como fuentes para todo el derecho, ¿no? Hacer una construcción teórica sobre cuáles serían las fuentes del derecho. Y ahí aparece una primera división que hacen muchos autores en lo que puede considerarse fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes formales en realidad se refieren, según estos autores, a aquellos medios de expresión del derecho civil, en este caso, que gozan de una obligatoriedad propia, es decir, surgida precisamente de esa fuente, ¿no? Por eso allí, dentro de las fuentes formales, ubican a la ley, porque, bueno, precisamente uno de los caracteres fundamentales de esa fuente es la obligatoriedad, a la costumbre, pero fundamentalmente a aquellos casos en que es aceptada por la ley la fuerza de la costumbre, o ya sea porque es expresamente aceptada o porque, como vamos a ver en su caso cuando analicemos bien esta fuente, en caso de silencio de la ley también se la toma como aceptada. En esos dos casos se consideraría que la costumbre pasa a ser una fuente formal. Y otro de los casos es como fuente formal la jurisprudencia obligatoria, es decir, no cualquier jurisprudencia, sino aquella que proviene de determinados tribunales en los cuales ese fallo constituye obligatorio, está dotado de obligatoriedad, sobre todo para los tribunales inferiores, ¿no? Después, cuando analicemos también en particular esta fuente, vamos a ver que hay distintos casos de jurisprudencia. Hay jurisprudencia obligatoria y jurisprudencia, digamos, que no vincula necesariamente al órgano inferior. Entonces, como fuentes formales, estos autores tomarían a la ley, la costumbre y la jurisprudencia obligatoria. Por ejemplo, para dar un caso de jurisprudencia obligatoria, los fallos de los tribunales de casación. Mientras que para las fuentes materiales reservan esa categorización para la doctrina, la jurisprudencia que no es obligatoria, y otra fuente, ¿no? Algunos autores se inclinan para incluir como fuente material, por ejemplo, a la equidad o a la voluntad, a la declaración unilateral de voluntad, distintos supuestos que
no tendrían la característica particular de constituir, digamos, un medio de expresión obligatorio para los sujetos. Como toda clasificación, ¿no?, en esta teoría sobre las fuentes, siempre decimos que cada agrupamiento clasificatorio tiene que ver con la voluntad del autor de esa clasificación de ocupar o de tomar distintos parámetros para ubicar uno u otro elemento en esa categoría. Pero esa división entre fuentes formales y fuentes materiales es quizás la más aceptada. Muchas veces se sigue la teoría de las fuentes de Jenny, que es un autor que también propuso esa clasificación entre fuentes formales y fuentes materiales, simplemente que en el caso de las fuentes materiales él hacía referencia a que podían ubicarse esas fuentes propiamente en una categoría de lo que es digamos, fuentes que son libres de investigación científica, es decir, que precisamente los operadores jurídicos tienen que realizar una tarea de análisis de ese tipo de fuentes para que puedan ser consideradas en su caso como medio de expresión del derecho, en este caso del derecho civil, como estamos hablando. Pero más allá de esta clasificación, lo cierto es que son aceptadas todas estas formas de expresión del derecho. Quizás la que más nos viene a la mente a nosotros por nuestra formación dentro del derecho continental es la ley, ¿no?, como la fuente más clara de expresión del derecho, porque es la que cuantitativamente en mayor número se siente su presencia dentro de nuestro derecho. Si uno, como siempre decimos, quizás si uno toma otro tipo de derecho, como puede ser el derecho no continental, el derecho propio del sistema del common law, vemos que la ley no es allí una fuente principal de derecho, no es el medio más protagonista del ordenamiento jurídico, sino que ese lugar lo ocupa precisamente otro tipo de fuente, como puede ser, bueno, la jurisprudencia, o como puede ser la fuerza de la costumbre, ¿no?, que en realidad tienen muchísima más vigencia, muchísima más operatividad que la que pueden tener en nuestro derecho. Lo cierto es que en cambio en nuestro derecho la fuente con mayor expresividad, si se quiere, es precisamente la ley. Y ingresando en el análisis de esta teoría de las fuentes y de lo que refería, que es el sistema de Jenny, él le da una trascendencia muy importante a lo que son las fuentes materiales, no las formales, porque dice que ahí tiene que haber una actividad del operador fundada en dos cuestiones. Por un lado, en la razón, es decir, en el razonamiento, en el razonar, en pensar, y por otro lado, más allá de ese razonamiento que tiene que ver con lo abstracto, con lo teórico, tiene que estar completado, ¿no?, con la experiencia, es decir, no solamente un raciocinio, un razonamiento, sino completar ese análisis que realiza todo actor jurídico, todo operador jurídico, fundamentalmente los jueces, no solo con un conocimiento teórico, sino también con el análisis de la regla de la experiencia, de qué, digamos, traslado a la realidad tiene esa concepción teórica. Jenny es uno de los autores que más hincapié hace en su teoría de las fuentes sobre esta cuestión, ¿no?
no solamente la división entre fuentes formales y fuentes materiales, sino dentro de esas fuentes materiales y lo que luego va a ser la escuela de la libre investigación científica, tiene esos dos pilares, la razón por un lado y la experiencia y la razón práctica por el otro. Como les decía, estas clasificaciones, estas divisiones logran contener a la mayor parte de la doctrina civilista, es en la que más o menos están la mayoría de acuerdo, y como les decía, otros pretenden incluir, ¿no?, en esas categorías a otros medios de expresión, ¿no? Por ejemplo, la equidad, es decir, la equidad que se toma como la justicia en el caso concreto, es decir, la aplicación de la justicia en el caso concreto. Algunos autores dicen que también es un modo de expresión del derecho en general y del derecho civil en particular. En realidad, para ser tomada como quizás como fuente, en realidad la equidad siempre dentro del derecho, o siempre o generalmente está tomada en un artículo, en una norma en particular, por lo tanto en realidad el medio de expresión allí sería la ley, ¿no? Otros autores, más allá de la equidad, incluyen, por ejemplo, el derecho comparado, es decir, aquellas normas o reglas que surgen no del ordenamiento nacional, no del sistema jurídico nacional, sino que es propio de otros sistemas o de otro ordenamiento jurídico extranjero, pero que precisamente a veces se utiliza, ¿no?, como fuente, porque lo que se dice es, bueno, en tal comunidad extranjera la solución jurídica que encontró fue esta, y que está de alguna manera exteriorizada a través de la ley, y bueno, nosotros tomamos eso como fuente también, porque nos sirve internalizarlo en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, esa categorización en realidad no es del todo aceptada, sino que es rechazada por algunos autores, y por lo tanto tampoco va a formar parte de esta clasificación. Por eso, para una primera división es interesante esta categoría de fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes formales, que tienen que ver con la obligatoriedad, la ley, la costumbre cuando es aceptada por el ordenamiento jurídico, y la jurisprudencia obligatoria, y por otro lado las fuentes materiales, que por ejemplo podría tomarse la doctrina, la jurisprudencia, que no es necesariamente obligatoria.